Bien, a continuación vamos a hablar de diseños de investigación. Esta es la parte medular de todo trabajo de investigación, por lo tanto su conocimiento es imprescindible antes de comenzar con el desarrollo de los trabajos científicos. En la literatura, ustedes van a encontrar varias clasificaciones sobre los diseños de investigación. Sin embargo, considero que esta es bastante práctica y simple de aprender. Los diseños pueden estar divididos en dos grandes grupos: los estudios observacionales y los estudios experimentales. La principal diferencia entre estos dos es que los estudios observacionales no manipulan la variable independiente, o sea, la causa, mientras que los experimentales sí la manipulan. Otra diferencia está en que los estudios experimentales siempre tienen una variable causa y una variable efecto, es decir, una variable independiente y una variable dependiente, mientras que los estudios observacionales pueden como no tener causa-efecto. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos no presentan causa-efecto, mientras que los analíticos sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre los analíticos y los experimentales? Es que en los analíticos los investigadores no manipulan la variable causa, sino que ésta ya está presente de forma espontánea. Los estudios experimentales pueden ser en humanos o en laboratorio, y en ambos casos van a requerir de un grupo control y van a requerir de aleatorización, es decir, de que haya randomización o azar. Algunos sujetos de estudio pertenecerán al grupo control y otros al grupo experimental. Asimismo, los estudios descriptivos, que son estos que estamos viendo acá dentro de los observacionales, pueden ser transversales o de prevalencia, longitudinales, de correlación, y pueden ser un reporte o serie de casos. Los estudios transversales se caracterizan porque se va a evaluar en los sujetos una sola vez la variable de estudio, mientras que los longitudinales se va a evaluar por lo menos 2 veces, pueden ser 3, 4, etc. Los estudios de correlación se van a caracterizar porque miden la fuerza de correlación o la fuerza de relación que hay entre una variable y otra, pudiendo ser muy fuerte, fuerte, moderada, baja o muy baja correlación. Y finalmente los reportes o serie de casos lo que buscan es describir cómo fue el tratamiento de un paciente que tenía una determinada patología. Todos estos estudios son descriptivos. Recuerden, se caracterizan porque no tienen variable causa ni efecto. Esto se va a entender también porque tú evalúas al mismo tiempo la variable causa y efecto. Entonces tú no estás seguro si el efecto estuvo o no estuvo presente antes de que esté presente la causa. Por lo tanto, tú no puedes determinar la temporalidad. Entonces anulas la variable causa y efecto y le vas a llamar variable principal o variables principales. Los estudios analíticos. Estos estudios, que sí tienen variable causa y variable efecto, lo que hacen es hacer un seguimiento, que puede ser de forma prospectiva, es decir, hacia adelante, o de forma retrospectiva, es decir, hacia atrás. Los estudios de corte parten de una causa en busca de un efecto. Por lo tanto, no estuvieron al principio la causa y el efecto en el paciente, sino el paciente al inicio solo presenta la causa y vas a ir en busca de que desarrolle un efecto. Mientras que los estudios caso-control son al revés, partes del efecto y vas a ir a indagar en alguna fuente histórica, en un registro que pueden ser las historias clínicas, las fichas clínicas, si estuvo presente la causa. Pero los dos han tenido un seguimiento, el de corte prospectivo y el caso control retrospectivo. ¿Está bien?
característica principal tienen causa-efecto. Estos dos tipos de estudio van a tener dos grupos. En el caso de los estudios de corte, van a partir de un grupo de expuestos y de no expuestos a la causa, y van a ver en el tiempo si desarrollan o no desarrollan el efecto. En el grupo de caso control, vas a partir de un grupo de casos, que son los que van a tener la enfermedad o el efecto, y un grupo de controles que no van a tener la enfermedad o el efecto. Y vas a ir históricamente buscando hacia atrás en una ficha registrada si presentó o no presentó la causa. Dentro de los estudios de corte, se dice que pueden ser también retrospectivos, prospectivos o retroprospectivos. Esto está implícitamente relacionado a que si los datos ya existen o si los datos van a existir, o si pueden ser una combinación de ambos. Es decir, si ya existen y van a existir, sería un retroprospectivo. Por ejemplo, si yo desearía saber si la enfermedad periodontal causa un parto prematuro, la enfermedad periodontal es la causa y el parto prematuro es el efecto. Para que sea un estudio de corte, yo tendría que hacer un seguimiento, partiendo de la enfermedad periodontal en busca del parto prematuro. Entonces, si la información recién la voy a captar, va a ser prospectivo. Pero podría ser que ya existe una base de datos, pero donde me aseguren que al inicio la causa y el efecto no estaban juntos, solo estaba la causa. Entonces yo podría utilizar esa base de datos. Entonces va a ser un corte retrospectivo. Asimismo, podría tener un trabajo de la misma idea, de la enfermedad periodontal y el parto prematuro, donde exista la información y además voy a completar con otro grupo, ¿no?, que va a seguir ampliando la muestra. Entonces voy a tener una base histórica y voy a seguir captando información. Por lo tanto, va a ser un estudio mixto o retroprospectivo, pero sigue siendo de corte. Esa es la diferencia. Bajo el mismo ejemplo, ¿cómo sería el caso control? Partiría del efecto en busca de la causa. Es decir, partiría del parto prematuro, que serían los casos, y los controles serían niños que han nacido a término. E indagaría en una ficha histórica, en este caso podría ser el odontograma o el periodontograma, donde me digan si tuvieron o no enfermedad periodontal, y podría encontrar que algunos sí y otros no. En ambos casos, lo que yo voy a ver es asociaciones, es decir, encontrar una relación entre la enfermedad periodontal y el parto prematuro. Más detalles de estos estudios analíticos los vamos a dar cuando desarrollemos la propia clase de estos estudios. Ahora vamos a hablar algo de los estudios experimentales. Habíamos dicho que estos pueden ser en humanos o en animales. Cuando hablamos de humanos, estos pueden ser experimentos puros, donde van a estar los ensayos clínicos aleatorizados, más conocidos como ECA, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. En los tres casos va a haber un grupo experimental y va a haber un grupo control. En los tres casos se va a caracterizar porque va a haber una aleatorización, es decir, una persona tiene la misma probabilidad de pertenecer al grupo experimental que al grupo control. Por lo tanto, es aleatorio. Entonces, estos estudios lo que buscan, en el caso de los ensayos clínicos, es ver cómo se resuelve, ¿no?, una causa en función de un efecto, pero en pacientes enfermos. Es ensayo clínico en pacientes enfermos. En cambio, los ensayos de campo lo que buscan ver es cómo se resuelve un tratamiento en pacientes sanos. Por decir, acá podrían estar los tratamientos de prevención para que no les dé enfermedades. En cambio, en los ensayos clínicos estarían los tratamientos de intervención, porque ya tendrían una enfermedad. Y los ensayos comunitarios son aquellos que se van a realizar, como dice su nombre, en grupos poblacionales. Por ejemplo, yo podría poner a un grupo
la sal con flúor y en otra comunidad solo la sal, y compararía de repente el efecto de la caries o de repente la fluorosis. Pero como no veo directamente a las personas y veo a los grupos poblacionales, le llamo ensayo comunitario. Otra posibilidad que puedo tener son los cuasi experimentos. Estos se van a caracterizar porque tú has desarrollado tu investigación sin grupo control, es decir, solo has tenido un grupo experimental, y segundo, no has tenido aleatorización. También puede darse el caso donde hayas tenido tú un grupo experimental y un grupo control, pero que no ha habido aleatorización, por lo tanto ya no es un experimento, sino es un cuasi experimento. Esa es la principal diferencia. De hecho, los experimentos puros tienen mayor valor al momento de ser seleccionados en una revista de factor de impacto que los estudios cuasi experimentales. Incluso algunas literaturas utilizan a los ensayos o los estudios preexperimentales, que son estudios piloto, ¿no?, que en realidad lo que buscan es desarrollar hipótesis de investigación para luego complementarlos con experimentos puros, ¿no? Estudios experimentales: causa, efecto, y el investigador manipula la causa. Estos son en humanos. Y cuando son en no humanos, que podrían ser en animales o podrían ser en unidades de estudio, en especímenes, pueden ser experimentos in vitro o experimentos in vivo. In vitro va a ser cuando nosotros vamos a realizar investigaciones sobre sustancias inanimadas. Por ejemplo, un estudio en brackets, un estudio en coronas, un estudio en bloques dentarios, un estudio en tipo de materiales dentarios. En cambio, los experimentos in vivo va a ser cuando realicemos trabajos, por ejemplo, sobre cobayos. Digamos, sacamos muestras de sangre para ver niveles de inflamación en cobayos, ¿no? O realizamos cualquier experimento sobre tejidos vivos, no humanos. Igual, tienen un grupo experimental y un grupo control, y debe haber aleatorización, es decir, un cobayo, por ejemplo, debe tener la misma probabilidad de ser parte del grupo experimental o de ser parte del grupo control. Esta también es una forma de clasificar los estudios que complementa a lo que ya hemos visto, y es según el periodo en que se capta la información. Ustedes se acuerdan cuando les hablé de los estudios de corte que podían ser retrospectivos, prospectivos o mixtos. En realidad el criterio es el mismo. Los retrospectivos van a ser estudios cuya información ya existe al momento de planificar el estudio. Por ejemplo, los estudios que van a realizar en su gran mayoría van a ser retrospectivos, porque la información ya existe en una base de datos. Será un estudio prospectivo cuando la información se habrá de recolectar una vez terminado el protocolo respectivo y de acuerdo a los criterios fijados en este. O podrá ser mixto cuando se combinen las dos formas. El clásico ejemplo es: yo deseo hacer un estudio de cefalometría y resulta que toda la base de radiografías ya la tengo, entonces nada más me falta captar los datos. Ese sería un estudio retrospectivo, porque la información ya existe al momento de planificar el estudio. En cambio, si yo voy a tomar radiografías laterales de cabeza a un grupo de pacientes y recién les voy a hacer la cefalometría, y yo programo que esa recolección va a ser, por ejemplo, en el primer semestre del 2013, ese va a ser un estudio prospectivo, porque la información recién se habrá de recolectar. Y los mixtos serían, si yo voy a utilizar una base de datos, en este caso de radiografías laterales, y además voy a seguir captando radiografías en pacientes que acuden a un centro radiológico. Entonces sería un estudio mixto, retro-prospectivo. Esta clasificación se puede complementar a la que ya vimos, es decir, tú podrías poner: el estudio que desarrollaré será, por ejemplo, de tipo observacional, descriptivo, transversal y prospectivo, por ejemplo. De igual manera podrías clasificar los otros estudios. Bien, y posteriormente les voy a estar colgando la presentación de cada uno de estos diseños de manera más detallada. Eso es todo por hoy.